Ok, muy buenas tardes a todos. Estaba esperando que se conectaran algunos. Eh, pues vamos a empezar para respetar el tiempo. Esta plática pues la preparamos para amigos básicamente. No pretendemos o no pretendo en esta plática irme a los puntos y comas, la parte técnica. Más bien la idea es pues que tengan un panorama general de cómo están, porque cómo está esta reforma, ya que he notado mucha desinformación y cosas que no son totalmente ciertas. Entonces, pues la idea es que se lleven un panorama general y pues si tienen dudas me van diciendo. En la medida en que me pregunten, pues puede ser más productivo esto. Muchas gracias por estar aquí y pues vamos iniciando este tema que yo creo que es de los más fuertes que ha habido últimamente. Casi casi lo podemos decir que es histórico por la trascendencia que tiene, porque este tema no solamente impacta la parte de las empresas, la parte fiscal, este tema impacta pues, solamente lo más importante, que es el recurso humano. Entonces, las áreas que se deben involucrar para dar puntual cumplimiento a las nuevas reglas, pues tiene que ser un involucramiento tanto de la dirección general, de los propios accionistas, de abogados, de operadores, gerentes, los fiscalistas, externos abogados. Entonces, tiene que ser un conjunto de varios participantes para poder estar en posición de jugar con estas nuevas reglas, las cuales, en caso de no hacerlo como debe ser, las sanciones están bastante fuertes, inclusive algunas llegan a la prisión, ¿no? Entonces, sí es bien importante que se tenga un panorama general y luego que ya en cada caso particular revisar si se cumple o no con ciertos supuestos. Repito, lo delicado de esto es las sanciones, o sea, el solo hecho de no cumplir con algún requisito nos puede llevar a sanciones muy fuertes. Y más allá de la parte fiscal, ¿no? De que, pues, que sí es no deducible, las multas bastante fuertes también, pero también el problema es que ya implica una pena corporal. Entonces, si bien es cierto que no son tantos artículos los que se movieron, lo que sí es cierto es que la trascendencia es bastante fuerte. Hoy en día todavía ya tenemos reglas, ya tenemos más información, pero todavía hay cosas que no están totalmente claras y que a los que nos dedicamos a esto, pues nos toca en el día a día ir solventando ciertos problemas o tratando de entender algunas disposiciones o esperando que la autoridad también salga y aclare. Tenemos entendido que la autoridad está preparando más reglas, o más bien las autoridades, ¿verdad? Porque aquí son varias, están preparando más reglas para aclarar muchas cosas que no tenían contemplado, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema. Repito, en el momento que quieran hacer alguna pregunta, pues con toda confianza pueden abrir su micrófono y pues vamos a tratar de respetar el tiempo. Cualquier situación, si no se escucha o algo, pues me avisan, por favor. Bueno, pues entonces, subcontratación de personal. Muchos la conocen como outsourcing, pero resulta que esa palabra no existe. Es una palabra americana y pues no existe, no la van a encontrar en ninguna parte de la ley, en ninguna parte. Para efectos mexicanos se llama subcontratación de personal. Entonces vamos a referirnos como la subcontratación de personal y así nos vamos a llevar todo el tema. Bueno, esto empezó el 12 de noviembre. Ya, bueno, este es lo último, ¿verdad? Porque atrás de esto ya vienen años de trabajos y reformas. En el 2012 fue la más fuerte, que se intentó hacer algo parecido, pero no tuvo la fuerza, las empresas no cumplieron con todas las reglas y digamos que la autoridad, sobre todo la autoridad laboral, no tenía los medios para ejercer presión o imponer las multas que se requerían. Entonces, fue una reforma que no obtuvo
pues sí, los resultados que se hubieran querido. Entonces, ahora viene esta reforma y pues dice el gobierno, oye, voy a presentar esta reforma, fue el 12 de noviembre, la reforma se publicó el 25, 23 de abril, entonces pasaron algunos meses para poder lograrlo, ¿no? Porque sí hubo varios detalles que la estuvieron deteniendo. Dentro de lo que el gobierno decía es, oye, pues es que resulta que me estás reportando trabajadores al Seguro Social con un salario menos al real. Me está simulando relación laboral, en realidad los empleados no están con quien son sus verdaderos patrones, sino que están terciarizando. Esto queda pues que estás evadiendo impuestos, estás evadiendo retenciones de ISR, estás evadiendo las cuotas del IMSS, estás evadiendo las cuotas para el Infonavit, y aparte, bueno, pues era una práctica muy común que también las que se dedicaban a la prestación de estos servicios, pues no informaran del IVA, ¿no? Entonces, por donde quiera que se le viera, el gobierno tenía pues la preocupación de que no se le estaban llegando los recursos que debían. Y pues bueno, también el hecho de que el propio trabajador pues no está obteniendo sus ingresos como deben ser, lo cual le afectaba, o hoy en día le sigue afectando pues para su retiro, ¿verdad? A veces cuando está uno más joven pues no le dan la suficiente importancia a esto. Cuando ya llega a una cierta edad pues sí empiezan las afectaciones, ¿no? De que posiblemente no tengamos una pensión como pensábamos que la podíamos tener. Entonces, todo esto, dice el gobierno, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuevas reformas, nuevas reglas, y pues vamos a ponernos más estrictos, ¿verdad? Por eso las multas están bastante fuertes. Otra cuestión que decía el gobierno es, oye, pues aparte hay una competencia desleal, ¿verdad? Porque para alguien que sí paga todos sus impuestos, que cumple con todas sus obligaciones, pues la mano de obra le sale más cara que el que no cumple. Entonces, también hay una competencia desleal en ese sentido. Y pues, como decía, se propusieron, se crearon sanciones más severas, como la de defraudación fiscal, que no se permita la deducción de esos pagos, y pues las multas, ¿no? ¿Qué leyes se reformaron? Básicamente son Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Código Fiscal de la Federación, Ley del Infonavit, Ley del ISR, Ley del IVA, y aquí le puse 2 leyes aplicables a trabajadores del Estado. Les puedo dar el nombre de la ley reglamentaria de la fracción 13ª bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, y la ley de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123. Básicamente son las relaciones laborales entre Estado y trabajador. Entonces, al principio no estaban involucrados, pero pues esto no era justo, ¿no? Teníamos que tener una reforma que abarcara a todos los empleados, no nada más a los de la iniciativa privada. Entonces, al final, de hecho, eso ni siquiera venía en la propuesta, al final se incluyó, y bueno, también ahí pusieron algunos artículos transitorios, sobre todo, que no nos tratan igual, ahorita lo vamos a ver, pero mínimo pues también lo metieron en el paquete, ¿no? Al gobierno, que sabemos que el gobierno es de los principales consumidores de esta subcontratación, inclusive los propios del SAT, ¿no? Bueno, si bien dije que no me iba a meter a detalles técnicos, muy técnicos, pues sí tenemos que leer o revisar estos 2 artículos, porque de aquí nace todo. Todo lo que conlleva la reforma, básicamente nacen de estos 2 artículos. Entonces, sí es importante entenderlos, o mínimo tener una idea general de qué es lo que trata de regular esta reforma. Primero, bueno, se reforma el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que queda prohibida la subcontratación de personal. Y dice, entiéndase esta cuando una persona moral proporcione o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no existía existía antes de esta reforma un concepto de subcontratación de personal,
pero al eliminar varios artículos, bueno, ahora crean una que le llamamos ficción jurídica. Entonces, cuando se refiere a qué es una subcontratación de personal, tenemos siempre que estar pensando en que es cuando se pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Esto al principio puede sonar un poquito fácil, ahorita vamos a ver que se empieza a complicar, pero básicamente se trata de que ya no vamos a poder tener esas antiguas empresas, ya sean internas o externas, donde todo nuestro personal estaba en una empresa de servicios y le pagabas a la empresa de servicios y tú como empresa operativa no tenías empleados, ¿verdad? O en algunos casos sí había empleados, pero teníamos una gran parte fuera de la nómina propia. Bueno, eso queda prohibido. Y al decir queda prohibido es, si lo haces, incurres en sanciones. Ese esquema ya no es, hoy en día, el día 1 de junio, ese esquema ya no está en vigor, ya está prohibido y pues no deberíamos de tenerlo. Obviamente tenemos todo el problema de, en la práctica, pues es imposible quitarlo de la noche a la mañana, ¿no? Pero no existe en la ley un periodo de gracia. Existen trámites que se pueden hacer en un periodo de 60, 90 días, pero en sí el hecho de que esta operación, esta forma de llevar a cabo operaciones tenga algún periodo de gracia, no. Entonces ahí tenemos un problemita porque si bien la autoridad se ha pronunciado en el sentido de que pues va a ser flexible en esos 3 meses, pues también hay que estar bien conscientes de que la ley ya está prohibido y ahorita legalmente aplican multas. Y esperemos que no hagan uso de eso, de esas facultades las autoridades, ¿no? Aclaran que, por ejemplo, las agencias de empleo o intermediarios dicen que intervienen en el proceso de contratación de personal, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Y eso no se consideran patrones. Bueno, esto pues son las empresas de servicios externos. Si recuerdan ese tipo de empresas, de outsourcing como le llamaban, pues te contrataban al empleado, bueno, más bien lo buscaban, lo reclutaban y te lo podían contratar para tu nómina o para ellos mismos y prestarte el servicio bajo su registro patronal. Eso pues ya, repito, ya no es posible. Lo único que sí queda es que pueden seguir participando en el proceso de contratación, de reclutamiento, en la capacitación y demás. Ahí sí pueden seguir participando. Entonces, este tipo de empresas pues van a tener que, o ya están cambiando su forma de trabajar. Y ahorita vamos a ver que hay otro esquema donde se permite y que este tipo de empresas están optando por irse para allá. Bueno, hasta ahí, importante, queda prohibida la subcontratación ya desde el 24 de abril que entró en vigor la ley. Se publicó el 23 y el 24 entró en vigor. Luego me dice el artículo 13, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. A ver, ¿por qué me vas a permitir algo que no está prohibido? Arriba me prohíbe la subcontratación de personal, pero la subcontratación de servicios especializados, eso no lo tengo prohibido. ¿Por qué me lo tendrías que estar mencionando? Ya desde ahí es una pequeña introducción de todos los problemas técnicos que tiene esto. Y entonces, hasta antes de que se publicaran las reglas de la Secretaría del Trabajo para obtener registro, la idea era, o lo que la ley nos decía, pues decíamos, oye, pues básicamente todos los servicios podrían ser especializados. Entonces, pues todos los servicios que tengas, cualquier tipo de servicios, va a requerir que se esté registrado en el padrón público que se va a establecer. Y pues sí, entraba la preocupación, ¿no? De que, oye, todos, pues es que está prohibida la subcontratación de personal. Bueno, y luego dice, y los servicios especializados, sí, pero que esté registrado. Entonces, oye, pero si no me lo estás prohibiendo, ¿por qué me estás pidiendo que me registre? ¿O por qué me tendrías que dar permiso? Y pues ahí estuvimos tratando de entender qué era lo que quería la autoridad, o más bien en este caso el legislador. Y pues resultó que al final de cuentas, después del susto de que eran todos los servicios, pues no. La realidad es que la ley debió quedar redactada de otra forma. El artículo 12 debe haber quedado, queda prohibida la subcontratación de personal
excepto cuando se trate de servicios especializados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que al final de cuentas está ya en el portal y demás. Se trata de servicios donde se pone personal a disposición y que sean especializados, esos son los que tienen que registrar en el portal. Los servicios que no, en donde no se pone a disposición personal, esos no tienen que registrarse, y ojo con eso. Les voy a poner un ejemplo más claro de esto. Algo muy sencillo, un despacho de contadores. Si a mí me contratan para hacer declaraciones o para hacer devoluciones o demás, la empresa me contrata a mí y yo pongo a mi gente a hacerlo, ni siquiera requerimos ir a la empresa. Eso no es poner a disposición personal y por lo pronto no tengo la obligación de registrarme en este portal. Ah, pero si una empresa me pide un auxiliar y que me lo dice, oye, préstamelo porque necesito que me venga aquí a organizar documentación, que me lleve algunos controles, que reciba la correspondencia y, en fin, actividades que yo le voy a poner aquí. Ah, bueno, te lo mando. Bueno, ahí sí se requiere que yo esté como despacho registrado en el portal porque le estoy poniendo a disposición un empleado, un recurso. Entonces, depende cómo sea la actividad, vamos a caer en que sí somos sujetos o en que no somos sujetos. Ingeniero Hilario, adelante. Buenas tardes, Albert. Muchas gracias por invitarme. Oye, quiero preguntar solamente si en mi empresa quiero subcontratar, los servicios de mantenimiento para edificio y maquinaria, ¿ellos entrarían en ese esquema o no? Ok. Hay dos temas. Las respuestas no son una receta general. Todo tiene que ser dependiendo la situación y cómo esté. Si son de mantenimiento y la empresa se dedica a otra cosa, es el primer punto donde dice uno sí. Luego, ok, la empresa se dedica, porque eso es lo que todavía no llegamos a ese punto, la empresa debe subcontratar servicios especializados siempre y cuando no sean parte de su objeto social. Perdón, es porque estoy dando acceso a algunas personas. Siempre y cuando no sea parte de su objeto social, entonces, oye, ¿no es parte de tu objeto social? Ok, bueno, ya pasamos el primer filtro. Segundo filtro, oye, ¿la empresa está poniendo a disposición los trabajadores o simplemente la estás contratando para que le dices, oye, arréglame tal máquina y tú sabes cómo lo haces, cuántos trabajadores traes o qué sé yo? Ah, bueno, ahí no estoy poniendo a disposición el personal. Ahí yo como el especialista traigo mi personal y lo pongo a trabajar. Entonces recibe instrucciones mías, yo le digo a qué hora se va, todo. Entonces la empresa como tal sí podría contratarlo y no requeriría de un registro. Pero si yo le mando a la persona y le digo, allá te la mando y tú dile ahí qué va a hacer, qué va a arreglar o qué va a hacer, entonces ahí sí estoy poniendo a disposición, sí la puedo contratar, pero entonces sí requiere registro, ¿sí? Entonces depende cómo se dé el servicio, en ese sentido es como uno puede determinar si aplica o no aplica. Lo primero es que no sea parte del objeto social, porque si, no sé, si nos dedicamos a la misma actividad o algo que tenga que ver, pues la ley no nos permite. Tienen que ser actividades diferentes, que no estén dentro del objeto y que no estén dentro de mi actividad preponderante, ¿no? Ahorita Gracias. pero en principio así es, ingeniero. Gracias. Perdón, pero se movió todo esto por andar aquí moviéndole a los que entraban. Déjenme ver dónde me quedé. Entonces, no va a haber una receta. Casi para la mayoría de las preguntas que me hagan, pues les puedo dar una idea, pero en realidad sí se tiene que ver cómo está prestándose el detalle. Es, por ejemplo, un chofer. Si una empresa me contrata que no se dedique a ser chofer, ¿verdad? Porque si es una de esas de los transportes
a lo mejor del aeropuerto o algo así, pues no pueden subcontratar choferes. Pero si yo contrato, yo me dedico pues no sé, soy industrial y quiero un chofer, si yo le digo a la empresa, necesito que una persona, que uno de tus choferes vaya a recoger a tales personas, que luego las lleve a tal lado, un programa predeterminado, digo, ok, yo te lo mando, pero él ya lleva su programa, dónde va a ir, cómo, a qué horas y cómo. Bueno, ahí yo no lo estoy poniendo a disposición, pero si él me lo pide, me dice, oye, préstamelo, yo aquí le doy instrucciones, quiero que ande con todo el día con alguien o conmigo, como sea. Entonces, ahí sí está poniéndose a disposición. Entonces, una misma actividad podría caer o no podría caer, ¿no? Por ejemplo, las empresas de autotransporte. Oye, pues a veces tenían los choferes en una empresa de servicios y en la operativa tenían los camiones. Bueno, ahora esos choferes tienen que pasar a la de camiones, pero ¿qué pasa con los mecánicos? Pues yo me dedico a transportar, no me dedico a arreglar carros. Ah, pues entonces a lo mejor sí los puedes contratar. Oye, y requiero el registro, pues si los vas a poner a disposición, sí. Si ellos te van a llevar los camiones a tu taller y armas todo un esquema donde no haya puesta a disposición de empleados, entonces ni siquiera requieres el registro, ¿no? Entonces, depende de cómo sea la actividad, cambia. Una misma actividad puede ser o no puede ser sujeta de registro, o una misma actividad puede ser especializado para una empresa y para otro no, porque a lo mejor el otro tiene el mismo objeto social y entonces no lo podría contratar. Entonces, está al principio un poquito complejo, pero por eso yo decía al inicio, en esto se tienen que involucrar todos, porque no pueden dejárselo a que el contador diga, porque pues, él no es especialista en las operaciones, no pueden esperar que un abogado tampoco sea especialista, tampoco pueden dejar que totalmente el director de operaciones decida, porque pues él no es abogado, en fin, es en equipo todo esto, ¿no? Bueno, vamos a avanzarle. El artículo 13 también señala que los servicios o obras complementarias compartidas prestadas entre el grupo de empresas considerados como, o sea, en un grupo empresarial, también van a ser considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social. Aquí viene otro detallito. Resulta que, por ejemplo, las empresas que tenían una empresa de servicios y resulta que ahorita pues tienen que pasar todos los servicios, ¿no? Pero resulta que finanzas, pues los de finanzas le dan servicio a las 3 empresas, por ejemplo, ¿no? Dice la ley, bueno, ¿sabes qué? Si cumples con ciertos requisitos de que te consideres grupo de conformidad con la ley de valores, del mercado de valores y demás, pues sí, puedes seguir ahí. Los servicios de finanzas, a lo mejor de administración de la nómina, de impuestos y demás, puedes seguirlos teniendo en una sola empresa y prestarse a las 3. Ok, pero te vas a tener que registrar. Y aquí está algo un poquito contradictorio porque a lo mejor no pongo a disposición mis empleados, pero en este caso, de entrada me dice la ley, tú tienes que registrarlos. Entonces, sacar tu registro en el portal. Entonces, ¿por qué si no estoy poniendo a disposición, por qué a mí sí me vas a obligar? Nada más porque soy grupo, pero como que no es un tratamiento equitativo, ¿no? Debería ser parejo para todos. Pero bueno, así está la ley y así está el propio portal. En el portal ya dice, si eres de un grupo empresarial y vas a dar servicios compartidos, necesariamente te tienes que registrar. Nada más no los quiero, repito, llevar mucho a lo técnico, pero una de las cosas ilógicas es, si soy especializado, ¿por qué tendría que poner gente a tu disposición? Si yo soy especializado, yo sé cómo hacer las cosas y entonces nunca debería ponerte personal a tu disposición. No sé qué es lo que pretendes. Oye, dice, si pone personal a disposición, entonces te registras. Sí, pero si pongo personal a disposición, resulta que conforme a la Ley Federal del Trabajo podríamos caer en que tú eres el patrón. Si tú das órdenes, si tú pones el horario y otras infinidades de cosas, excepto el salario, obviamente, pues podrías caer en que tú eres el patrón. Entonces, hay muchas cosas en esta reforma que no están claras y que resultan contradictorias. Yo ahorita la intención es darles cómo queda, pero con la salvedad de que hay muchos detalles. Ahorita, ¿cómo queda? Bueno, queda de que
Las empresas que subcontraten servicios especializados tienen que revisar que ese proveedor no tenga el mismo objeto social que el de ustedes, o que no se dedique a lo mismo. Tienen que revisar que ese proveedor saque su registro en caso de que ponga a los trabajadores a disposición, o si no es así, pues sin registro, ¿no? Nada más hay que tener mucho cuidado porque si la autoridad, si nosotros decimos, oye, no puso a disposición y la autoridad dice que sí, entonces ahí sí nos metemos en un problema muy fuerte. Pero por lo pronto así es como está. Ya está el portal, ya está funcionando. De hecho, hace unos días metimos una solicitud. El portal está trabajando muy rápido. En 2 o 3 días contestó. Ellos tienen un plazo de 20 días. Me voy a adelantar un poquito. 20 días para contestar la Secretaría del Trabajo, de darte el registro. Si no te contestan, el proveedor de servicios puede meter una inconformidad, bueno, un recordatorio, vamos a llamarle, y la autoridad debe de contestar en 5 días. En 5 o 3 días, ahorita se me olvidó si son 3 o 5, pero muy rápido debe de contestar. Si no contesta, entonces el proveedor ya considera por ley que ya está registrado, lo cual también es sería una inseguridad para el proveedor y para el cliente, porque, oye, ya me aplicó la positiva ficta, se llama. Pues sí, pero si no apareces en el portal, yo no te puedo contratar, porque uno de los requisitos es no solamente tener el papelito, sino que aparezca en el portal. Yo como contratante del proveedor, del proveedor de servicios, tengo que verificar que estés en el portal. Entonces, como que de nada sirve, si me dan la positiva ficta, de nada sirve si no me ponen en el portal. Entonces, bueno, son de las cosas que más adelante se tendrán que ir aclarando. Bueno, lo que les comentaba hace rápido, nada más para remarcarlo. En el portal ya dice, ¿quién tiene la obligación de registrarse? Dice, las personas físicas y morales que prestan servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a un tercero contratante dichos servicios u obras especializadas para que ellos pongan trabajadores propios a disposición del contratante. O sea, ya no es como al principio que cuando, antes de que salieran las reglas, teníamos la duda si eran todos o no eran todos. Dice, no, solamente cuando vayas a poner a disposición empleados, ¿no? O trabajadores. Inclusive hay una pregunta así muy clara que dice, si soy un prestador de servicios especializados u obras especializadas y para dar mis servicios a un tercero no pongo a mis trabajadores a disposición del contratante, ¿debo registrar? Me dice que no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pongo a disposición los empleados, no importa lo del objeto social, ¿no? Lo que estábamos comentando del objeto social no importa, o sea, puede ser lo mismo siempre y cuando no pongan a disposición los empleados. Que antes de esto pensábamos que eran todos, pero ahorita sí hay que revisar. Si no se ponen a disposición y está muy clarito, pues ya no importa que tengamos el mismo objeto, ¿no? Creo que ese no era el objeto de la reforma, no era la intención, pero así les quedó. Vinieron como que con el portal a legislar lo que la reforma quería, y entonces nos cambiaron las reglas del juego. ¿Se flexibilizaron? Sí se flexibilizaron. Pues ya, digamos, se quita el punto de que todos los servicios tienen que estar registrados, eso ya se quitó, pero pues eso no era lo que la reforma quería. Pero pues para muchos pues esto es mejor, ¿no? Que se haya flexibilizado en ese sentido. Bueno, muy importante. Esto lo pongo porque si no existe un contrato, en el contrato se señale cuáles son los servicios que se van a proporcionar, inclusive, algo tan ilógico, el número aproximado de trabajadores. Pues se puede variar, ¿verdad? ¿Qué tan aproximado? ¿Entre 10 y 20? ¿Entre 2 y 3? O, no lo dice. Pero sí tenemos que poner un número aproximado de trabajadores. Y el propio folio que nos den en el portal se tiene que incluir en el contrato. Si no existe contrato, estamos en problemas. Ahora sí, los contratos en este tipo sobre todo en este tipo de operaciones con
con proveedores que nos van a dar servicios especializados son súper importantes y tenerlos bien definidos. La ley marca que deben estar bien estructurados, que debe señalarse exactamente qué se va a hacer, cómo se va a prestar el servicio, qué trabajadores van a estar ahí, inclusive ya en los requisitos a detalle, piden la CURP, piden el RFC, piden, pues piden hasta cuáles son el grado de capacitación y demás. Es un tema que es, ¿cómo diremos? Es demasiado trabajo administrativo, ¿no? Imagínense las empresas que tienen la necesidad de contratar a 20, 30 prestadores de servicios. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. De cada proveedor tienen que estar revisando que todos los empleados de los que se mencionaron tengan su RFC, tengan su CUR, que estén, van a tener que pedir información sobre, sobre su salario base de cotización, cómo lo integran, cuántos recibos de nómina se les entrega, obviamente van a pedir el pago de las cuotas, en fin, es una serie de requisitos y si eso no lo tienen, pues entonces caemos en que no estamos siendo correctos con todas las reglas y podemos caer en el tema de la no deducción y en el tema de la prohibición, que significa que estar haciendo una actividad que ya está prohibida, ¿no? Por eso pongo esto aquí, porque es muy importante tener todo esto. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Esto ya lo comenté, lo de los 20 días. Que también, otro detallito, dentro de los requisitos señalan que pues hay que tener este documento, pero también dice, y hay que cerciorarse cuando se pagan esos servicios, que se encuentre en el portal. Entonces, ¿qué pasa si ya no se encuentra? A mí me entregó un documento y está registrado y de repente por alguna razón ya lo diste de baja y pues cuando yo le iba a pagar resulta que ya no estaba de alta. Entonces, si yo le pago, ese pago ya no va a ser deducible. Y caigo en otros temas, ¿verdad? De defraudación y demás. Entonces, ahí tienen que sacar reglas porque está delicado. O sea, el pagador se queda, pues, con un problema muy fuerte, ¿no? Además de que, pues, si ya no puedes seguir haciendo operaciones con ese proveedor, tienes que meter otro proveedor de inmediato, ¿no? Entonces, también una recomendación es tener, pues, plan B, o sea, casi con todos los proveedores, por si alguno falla y que sea muy importante para mi operación, pues, no quedarme sin proveedor. Hay que estar teniendo siempre como que el plan B por si algo llega a pasar, ¿no? Yo espero que estas reglas, o más bien que salgan reglas para flexibilizar esto un poco, porque así como está, en el momento en que un proveedor no aparezca en el portal, en ese momento ya no se le pueden hacer pagos, ya no puede trabajar con él. Entonces, claro que para eso no hay previo aviso, ¿no? Entonces, es delicado, o sea, en la parte legal, en la parte de impuestos y en la parte operacional, esto es muy delicado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Este es el portal que les he estado mencionando. Ya funciona, se llama REPSE, Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Repito, pide una serie de requisitos muy a detalle, pide qué actividad vas a prestar, de servicios especializados obviamente, inclusive da oportunidad de 2 o 3, o sea, no lo está limitando nada más a un servicio. Una empresa podría dar 2 o 3, sacar un folio y con ese poderse subcontratar con otras empresas. Eso pues resulta bueno, ¿no? Bueno, aquí es algún ejemplo de las preguntas y respuestas. ¿Para qué sirve el registro? Bueno, eso debe estar en el objeto social. Aquí también hay otro detalle, acordándome con esto, que resulta que por ejemplo, el Infonavit aún no pone en función su portal, que ahorita vamos a ver más adelante, requiere tener un portal para subir una información trimestral. Hay una disposición de estas reformas donde dice que
Cuando el Infonavit ponga su portal en función, al siguiente día debemos de subir nuestro registro. Pero ¿y qué pasa si lo tengo en trámite? Y si no lo subo, ya estoy en default. Me aplican multa y demás. Son reglas que no están totalmente coordinadas. Sí se trató de coordinar, por eso se expidieron al mismo tiempo reformas en todas las leyes que comentamos. Pero en la realidad hay varias cosas que no están coordinadas. O sea, no me puedes multar si no te subo este registro al portal, porque a lo mejor lo tengo en proceso y estoy dentro del plazo de los 90 días que ahorita vamos a ver, que la ley me otorgó para poder sacar este registro. Y pues no, o sea, la disposición dice, al siguiente día de que el Infonavit tenga su portal en funcionamiento, tú debes de subir tu registro, ¿no? Este registro, tengo 90 días, al final vamos a ver un cuadro de los plazos, tengo 90 días para sacarlo a partir de que se publicó el reglamento. ¿Cuándo fue eso? Fue el 24 de mayo. A partir de ahí tengo 90 días para sacar este registro. Entonces, aquí me estás dando oportunidad de sacarlo hasta en 90 días, pero si el Infonavit saca su portal antes, ya me estás obligando a tenerlo. Y eso está complejo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un proveedor de servicios que me pone a disposición de empleados y demás, y se está registrando, le están dando chance de 90 días? Y si se lo niegan, ¿qué hago yo como consumidor del servicio? ¿Estoy en default desde ahorita, desde el 24 de abril? ¿O entraría en default hasta que se lo negaron a él? ¿O cómo funciona? Ahí no tenemos disposiciones que nos señalen ese tipo de cosas. Por eso les comentaba que hay muchas cosas que todavía requerimos reglas, ¿no? Porque pues está delicado. Bueno, en términos generales, queda prohibida la subcontratación de personal, ya lo comentamos. Y solamente se permiten las agencias de empleo, la subcontratación de servicios especializados o de ejecución u obras especializadas y los servicios compartidos entre empresas de un mismo grupo. Es lo que queda. Este es el esquema que está prohibido, que pues la mayoría lo conoce, ¿no? Tenemos aquí la empresa, contrata a un tercero, ese tercero contrata a los trabajadores le prestan servicio a la empresa y la empresa le fija las tareas, le asignaba pues las tareas, lo dirigía, le proporciona instalaciones, le proporciona herramientas, le proporciona hasta el comedor y demás, ¿no? Este esquema es el que está prohibido. Ya no es posible tener este esquema. De hecho, la reforma anterior, la de 2012, ya a esto le llamaba subcontratación. Ahora esto le llama terciarización, perdón. Ahora esto se llama subcontratación de personal. Entonces anduvieron cambiando las definiciones y demás, pero en el fondo, o sea, este esquema, así como lo ven y como lo conocían, ya lo podemos dar por terminado. No lo podríamos volver a ver, porque si lo volvemos a ver, entonces entramos en todas las sanciones y delitos que en un momento más les voy a presentar. Bueno, esto ya se los había comentado, de quién tiene la obligación. Hay un tema, me estoy yendo rápido porque, repito, las reformas son pocas las reglas, pero pues son muchas cosas que afectan, ¿no? Hay un tema que lo puse aquí porque precisamente es donde he notado mucha desinformación. La gente dice, oye, pues se modificó el artículo 127, se le agregó una tercera fracción donde dice que la PTU tiene un tope de 3 salarios, de 3 meses, o un promedio de los últimos 3 años. El que sea mayor, ese va a ser el tope. Pero la gente dice, oye, resulta que ya ahora tengo que dar 3 meses de salario, es lo más común que he escuchado. No. Resulta que ya tengo que dar PTU a fuerza, pues siempre y cuando exista PTU. O sea, la PTU no cambió, simplemente se pusieron unos topes. ¿Cuáles son esos topes? Pues que dicen, oye, y de hecho este fue uno de los temas que se estuvo discutiendo mucho y que habían atorado un poco la reforma. Y si mal no recuerdo, el 13 de abril fue cuando se llegó a un acuerdo entre sindicatos,
empresarios y la propia autoridad de que, bueno, le pusieron un tope a la PTU, y sobre todo para las empresas que dan mucha PTU. Entonces, ojo, después de eso ya surgió se pusieron de acuerdo y ya para 10 días después se andaba publicando la reforma, ¿no? Pero eso fue lo que detuvo al último, eso había detenido pues toda esta negociación. Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué es lo que se hizo? Es para los empresarios que tienen grandes utilidades, oye, pues mínimo, dame chance de de ponerle un tope, ¿no? O sea, no dar el 10% completo. Y entonces se pone ese tope de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, el que resulte mayor, ese va a ser tu tope para el empleado. La empresa, aquí la parte amarilla, o más bien todo el cuadro, es la PTU que genera conforme a un cálculo que ya está de años. Pero eso no significa que la tengamos que entregar toda. O sea, de esa aplicamos topes y a lo mejor nada más entregamos una parte de topes. Si se dan cuenta, ya no es todo. Y hay una parte de arriba amarilla que queda libre, ¿no? Luego, de esa PTU repartible, pues a lo mejor muchos empleados, como sucede, no fueron a cobrarla. Y entonces resulta que más la PTU pagada, pues es una parte todavía menor. Bueno, la partecita de arriba que sobra se acumula el siguiente año, porque dice el artículo 123 o 124, ahorita creo que es el 124, señala que, es el artículo 122, señala que la PTU exigible se acumula el siguiente año. ¿Cuál es la exigible? Pues la exigible es esta, ¿no? La PTU repartida con topes, esa es la exigible. Oye, no llegaron a cobrarla, la acumulo el siguiente año. Pero la otra partecita, lo que está en amarillo, eso no. Eso, la ley ya no me está diciendo que lo acumule porque esa no es exigible. Bueno, la PTU pagada efectivamente es la que se disminuye en la base del ISR del siguiente año, ¿no? Entonces, ahí los fiscalistas tenemos ahí la tarea de ver cómo vamos a ajustar esa PTU que al final no va a resultar PTU. Seguramente vamos a tener que hacer el cálculo desde que tengamos la conciliación contable fiscal para reconocer la PTU exigible y que a lo mejor una parte de la PTU no se va a pagar. Ojo con esto, aquí hay muchas empresas, inclusive más bien muchos colegas, que tienen duda de si la autoridad no te va a obligar a pagar esa parte al siguiente año. Pero como están las disposiciones, en mi opinión, no puede hacer eso. Es más, perdería el sentido la negociación que tuvieron los empresarios con el gobierno de poner topes, ¿no? Si de todos modos la vas a pagar, entonces, ¿cuál fue la ganancia? La ganancia fue toparla y no pagar toda la PTU, que salía conforme a las reglas, o que sale conforme a las reglas generales, ¿verdad? Ahora, este problema solamente lo van a tener las empresas que pagan mucha PTU. Las demás empresas que pagan una PTU menor a 3 meses, pues no van a tener este problema, o sea, ni siquiera les aplica la disposición. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, sino para seguirle, pero esto era es de lo que más he visto que hay desinformación. No es obligatorio, o sea, sí es obligatorio, siempre ha sido obligatorio, pero siempre y cuando exista PTU. Si no existe PTU, no se paga. Y si existe, pues vemos si alcanzan los topes. Y si no alcanzan, pues no se aplica esta nueva reglita, pero de ahí en fuera la PTU sigue siendo igual. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Bueno, al final de cuentas, las empresas que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores serán responsables solidarios. De hecho, me adelanto, en esta reforma se reforzó por todos lados la responsabilidad solidaria. Si tú contratas a un prestador de servicios especializados, y si llega a incumplir con los trabajadores, tú vas a ser responsable tanto de cuotas del IMSS, como de cuotas del Infonavit, como de cualquier responsabilidad que conforme a la Ley Federal de Trabajo tengan, ellos van a ser responsables, o vamos a ser responsables quienes contratemos a este tipo de prestadores de servicios, lo cual nos lleva a que la reforma nos está obligando a los beneficiarios de los servicios prácticamente a cuidar
a cuidarle de que las empresas que están prestando estos servicios, cuidar de que cumplan con todas sus obligaciones. O sea, nos están transfiriendo una responsabilidad y de no cumplirla, o si nos relajamos y el proveedor no cumple sus responsabilidades, pues nosotros somos los que vamos a tener también bastantes consecuencias, ¿no? Esto no es muy, legalmente hablando, no es muy, muy adecuado, ¿no? De que me estés transfiriendo a mí las obligaciones de otro contribuyente, pero bueno, o de otro patrón, porque aquí lo vemos desde el punto de vista como patrón y como contribuyente, ¿no? Bueno, el registro que les comentaba va a tener una duración de 3 años. Hay que renovarlo cada 3 años y pues hay que renovarlo 3 meses antes de que se venza. No podemos estar sin ni siquiera un periodo pequeño sin que esté renovado, porque ese periodo no podríamos trabajar con él. Y repito lo que hace dato decía, tiene que estar apareciendo en el portal. Si no aparece en el portal, aunque tenga el papelito, ya estoy en default. Entonces, tenemos que ver en las empresas la forma de cumplir con todo esto. Poner controles, a lo mejor poner a una persona que se dedique únicamente a estar controlando todos los proveedores de servicios especializados, porque cualquier detalle que falle, estamos en default. Ahorita vamos a ver algunas de las consecuencias. ¿Qué más? Bueno, plazo de los 90 días para sustitución patronal sin que sea necesaria transmisión de bienes. Resulta que se metió en la reforma de la Ley Federal del Trabajo una disposición donde dice que cuando haya sustitución patronal, se tienen que también traspasar, así como traspasan los empleados, se tienen que traspasar los bienes de la empresa. Pero nos dice, durante 90 días no aplica esa disposición aún. Entonces tenemos un plazo de 90 días para hacer las sustituciones patronales, digamos, de forma libre, ¿no? Ahorita sí les puedo decir que todas las entidades, Infonavit, llámese Infonavit y sobre todo el IMSS, están recibiendo instrucciones de flexibilizar todo esto. A veces el personal de estas instituciones no tienen la actualización de los temas y pues no saben ni de qué le están hablando y están aplicando reglas que ya estaban y no están todavía con la información de que deben ser flexibles, ¿no? Deben de poner lo menos complejo o los requisitos menores para poder hacer este traspaso de trabajadores y que las empresas puedan llegar a estar como el gobierno quiere que estén, cada empresa con sus empleados. Ahorita, por ejemplo, ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha formado mesas especiales para la atención a los convenios de sustitución patronal cuando existen sindicatos, ¿verdad? Cuando no existen sindicatos, basta con que se le entregue la carta al empleado, pero sí hay que tener esa cartita también, donde se le reconocen todos sus derechos y demás. Entonces, por ahí hemos visto algunos detalles, por ejemplo, qué va a pasar con los empleados que ya iban a obtener o que ya estaban pensando en obtener un crédito de Infonavit, según las reglas que estaban, pues a la hora de cambiar de empresa ya no aplica el crédito, ¿verdad? Porque necesitan una cierta antigüedad en cada empresa. Esperemos que salga una regla y diga, oye, pues con la sustitución patronal que hubo derivado de la reforma, pues no se van a ver afectados estos trabajadores, ¿no? Y así, infinidad de cosas que hay ahorita que tenemos que estar trabajando y preguntándole a la autoridad o haciendo mesas por ahí tras bambalinas con la autoridad para que pueda sacar reglas. Adelante, Nora. Gracias, buenas tardes, contador. Yo tenía entendido que la sustitución patronal, para que precisamente no sucediera eso, de que casi creo que empezamos de nuevo de cero para ciertos detalles como el Infonavit y así, con el convenio de ratificación de sustitución patronal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, tendríamos para que se reconozca la antigüedad en todas sus formas. Entonces, ¿no sería conveniente hacerlo para poder tener en tranquilidad a todo el personal? Sí, a ver, cuando ahorita sea con sindicato o sindicato, la obligación en una sustitución patronal es reconocer todos los derechos del empleado, del trabajador. Dicho sea de paso, en la Ley Federal del Trabajo no existe la palabra empleado, es trabajador.
Entonces, sí, o sea, cumplimos con que reconocerle todos sus derechos. Eso no cabe duda. Si, inclusive la propia Junta Federal de Conciliación mencionó, oye, si no tienes sindicato, no vengas, es suficiente con lo del empleado. Pero, pues, si tú quieres llevarlas, tampoco te la van a negar. Pero cuando hay sindicatos, sí hay que ir, eso es obligatorio. Entonces, los derechos de los trabajadores en cualquier tipo de sustitución que hagamos, siempre van a estar siendo respetados y reconocidos por el nuevo patrón. Inclusive, voy más allá, en la Ley Federal del Trabajo tenía antes la disposición creo que es el artículo 40, no recuerdo, que tenían el anterior patrón tenía una responsabilidad de 6 meses, ahora la regla es 3 meses. Para efectos del Infonavit, también creo que tenía 6 meses, ahora pusieron 3 meses. Y para efectos del IMSS, ahí no le cambiaron, la responsabilidad son 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si el nuevo patrón, por alguna razón, no respetara los derechos ya adquiridos de los trabajadores, todavía existe la responsabilidad solidaria del anterior patrón. Entonces, por donde quiera que lo veamos, pues sí tienen sus candados y pues todos los empleados deberían tener reconocidos sus derechos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, contador, muchas gracias. Ok. Hay un transitorio que dice que a los 90 días es tenemos 90 días para solicitar ese famoso registro, pero esos 90 días se van a computar a partir de que se ponga o se presenten las reglas, ¿no? de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual ya sucedió el 24 de mayo. Entonces, otro tema, las fechas tampoco están totalmente alineadas, ¿no? Ahorita vamos a ver al final las fechas, para una cosa es una, para otra es otra, ahí esperaríamos también que se alinearan un poquito las fechas para dar mayor certidumbre. Vamos ya un poco atrasados, vamos rápido a la Ley Federal del Trabajo, perdón, de la Ley del Seguro Social, donde, pues, antes ya existía una obligación, ¿no? Básicamente me voy a enfocar a esa obligación de reportar al IMSS los contratos de subcontratación. No se hacía porque si no las multas, repito, están bastante altas. Otra cosa que refuerza el IMSS es la obligación o la responsabilidad solidaria más bien. En todas en todas las reglas, más bien en todas las leyes que se reformaron, se habla de la responsabilidad solidaria. O sea, está en la ley federal del trabajo, está en la ley del seguro social, está en la ley del Infonavit, está en código fiscal, y pues de ahí código fiscal digamos, abarca lo que es ley de renta y ley del IVA, ¿verdad? Están muy correlacionadas las disposiciones. Entonces, fue algo que aunado a lo que acabamos de comentar de la responsabilidad de los derechos y demás del trabajador, la responsabilidad solidaria está muy reforzada en todos los ámbitos. Entonces, se trata de que el trabajador no tenga un problema o no debería tenerlo en la teoría respecto de sus derechos. Bueno, una de las cuestiones es la información cuatrimestral, que básicamente pues hay que subir el contrato, ese contrato que mencioné hace rato, donde debe estar descrito todo lo que se va a hacer, cómo se va a prestar el servicio, dónde se va a prestar el servicio, la forma de pago, todo lo que debe llevar un contrato, aunado al folio que nos va a dar el portal. Ese contrato hay que subirlo al portal y hay que hacerlo cada 4 meses, en los meses de enero, los meses de mayo, me parece, y septiembre, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, va a haber sanciones. Y como también otra de las situaciones que está muy remarcada en esta reforma es la cooperación, el convenio de cooperación que hay entre las entidades. Entonces, el IMSS y el Infonavit tienen la obligación de informar
a la Secretaría del Trabajo de que alguien no cumplió. Y si alguien no cumplió, con esto, resulta que ya estoy en default y entonces me puede aplicar la Secretaría del Trabajo las sanciones que correspondan, ¿no? Si no cumplí con el Seguro Social, si no cumplí con el Infonavit o si no cumplí con Hacienda, la Secretaría del Trabajo tiene, digamos, el derecho de que le informen y poner sus sanciones y además las propias sanciones que tengas conforme a las otras reglas, ¿no? A ver, Irving, adelante. Nada más una pregunta, hablando ahorita con los contratos que está comentando. Por ahí hubo un cambio en el Código Fiscal que tenía que ver con los contratos en cuanto a notariarlos, ¿no? Por ahí incluso fue un cambio que dijeron que era para efectos de las deducciones y de comprobaciones, ¿no?, sobre la autoridad. Entonces, estos contratos como tal, que estamos hablando de la prestación de servicios especializadas, tendrían que surtir ese efecto. De hecho, por ahí creo que es el 113 del BIS, del Código Fiscal de la Federación, donde menciona todo esto. Hubo por ahí un cambio en el 2019-2020, donde mencionaba este tipo de cosas, ¿no? Aquí nada más la pregunta es, ¿tendríamos que notariar todos ese tipo de contratos? Mira, no recuerdo ahorita exactamente si habla de notariar. Lo que sí te habla las disposiciones fiscales es de una fecha cierta, ¿sí? Y una fecha cierta, ¿cómo puede ser justificada? O sea, ¿cómo puedes decir esto fue cierto en tal fecha? Ah, bueno, una de las formas es con notarial, ¿verdad? O sea, con ir al notario y que te lo, pues te dé el sellito ahí. Hay algunas formas de hacerlo. Estaba buscando ese artículo, pero no está. Sí, mira, entonces, repito, no, hasta donde yo recuerdo no existe uno que diga exactamente que sea notarizado, pero sí es una de las formas. Otra de las formas es que el contrato se haya presentado ante alguna entidad. No es notarial, es nada más como certificación, ¿no?, del contrato, ¿no?, ante una autoridad pública, ¿no? Sí, por eso, esa es una. O sea, la ley, inclusive en la ley del impuesto sobre la renta, te hablan de fecha cierta, ¿no? O sea, se trata de que sea un contrato que no sea de esos que hacemos de último momento, ¿no? Y que le ponemos fecha de hace 3 años, no. Un contrato que sea real, que se haya hecho en su momento. ¿Cómo lo puedes demostrar? Con una certificación o con un acuse de recibo en alguno de las dependencias del gobierno. Entonces, ¿a qué va esto? Sí podrías notarizarlo, obviamente, pero también el hecho de que lo presentes ante el IMSS ya le da fecha cierta. En ese sentido, ya no requieres notarizarlo, ¿sí? O sea, el propio hecho de que lo presentes, porque tienes la obligación de presentarlo por ejemplo, en septiembre, y a lo mejor tú lo vas a firmar ahorita en estos días. Ah, pues en septiembre lo presentas y ya tiene una fecha cierta. Entonces, a lo mejor, si lo presentaras para algún trámite ante el SAT o alguna información que te pidió el SAT y presentes el contrato, en ese momento se vuelve fecha cierta. Hay varias formas de hacerlo y una de esas sí es con el notario. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, y como pueden ver aquí, pues pide la copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También para esta información cuatrimestral. Esto todavía no está en el portal del IMSS, todavía no está este aplicativo. Y pues lo que le decía hace rato, ¿no? Para vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, hay un se debe celebrar un convenio de colaboración. Luego acá abajo dice: el instituto informará, o sea, es obligación informar a la Secretaría del Trabajo del incumplimiento de los requisitos. Entonces, aguas con eso, o sea, cualquier situación que no cumplamos, si es ante el IMSS, si es ante el Infonavit o ante el SAT, ellos van a informar y aparte de las penas que nos hagamos acreedores en la propia, digamos, ley y organismo, también la Secretaría del Trabajo nos puede, pues, aplicar sanciones. Esto ya lo vimos.
como comentario adicional para efectos del IMSS, que fue el 27 de abril, se publicó un oficio donde pues confirman la responsabilidad solidaria, reafirman algunas cuestiones de registros patronales. Hay que recordar, bueno, si no lo han visto por ahí, la reforma también elimina la posibilidad de tener varios registros patronales, ¿no? Se llaman registros patronales por clase. Eso ya no va a existir, y precisamente porque eran para este tipo de empresas, ¿no? Donde podías tener empleados que tenían una clase o un riesgo de trabajo en una empresa y en otra tenían otra y en otro otra. Entonces te permitía la ley tener diferentes registros patronales. Ahora, al eliminarse este tipo de servicios, pues dice el IMSS, ¿sabes qué? Ya no. Y pone diferentes reglas de cómo le vamos a hacer para cuando haya sustitución de patronal, cómo vamos a determinar cuál va a ser la prima de riesgo de trabajo. Ahí te da las reglas, ¿no? Vuelve a hablar sobre la responsabilidad solidaria, habla sobre flexibilizar la sustitución patronal. Ese tipo de oficios son circulares internas que, bueno, pues lo muestran digamos, al público en general. Y pues también lo que nos hemos dado cuenta que a veces los propios directivos de las dependencias no los leen o no les llega o no sé qué pasa, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos los que vamos y le informamos que mira, ya te mandaron un oficio, por favor, chécalo, porque a veces no están totalmente informados los funcionarios. Infonavit, igual en Infonavit se reformó algo sobre la sustitución patronal que habla de que hasta 3 meses, antes eran 6 meses, y pues lo mismo, habla de responsabilidad solidaria y de la obligación de informar a la Secretaría del Trabajo. Hay que enviar también, todavía no está en vigor, en los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos. Los mismos que vimos para IMSS, también para Infonavit se van a tener que enviar con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí sí dice determinación de salario de base de aportación, monto de las aportaciones y amortizaciones. Eso pues no lo trae el otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar una forma si somos proveedores de servicios, una forma de cumplir con todo esto. Y si somos los que recibimos el servicio, pues la forma en cómo nos van a informar a nosotros, ¿verdad? O sea, cómo nos va a hacer llegar esta información, porque ahorita vamos a ver que también existe la obligación de que nos hagan llegar la información sobre la parte fiscal. Igual la responsabilidad solidaria, ya lo comentamos. Bueno, llegamos al Código Fiscal. Aquí esta la puse porque hay dos cosas que no marcan las otras leyes. Y uno, ya hablamos ya no me voy a meter en el asunto de qué se entiende por servicios especializados y demás, ¿no? Básicamente dice el artículo 15D del código que ya no se le van a dar efectos fiscales de deducción o de acreditamiento a ese tipo de servicios, ¿no? A los de subcontratación de personal. Eso ya no existe. Pero luego dice, tampoco se le darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento de los servicios que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Estos son importantes porque esos no vienen en las otras leyes. Uno de esos es cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último. ¿Qué significa? Que si yo tengo mi empresa y tenía mis empleados y ahora resulta que voy a reestructurar y varios de mis empleados, ¿sabes qué? Los voy a sacar para crear una empresa de servicios especializados y mejor que me presten el servicio ellos de esa forma. Ah, pero dice el Código Fiscal, pero si ya fue tu empleado, ya no puedes hacer eso. A lo mejor ahí sí no hay ninguna sanción respecto de Ley Federal del Trabajo, de IMSS y de Infonavit. No, pero ya no tendría efectos fiscales, ya no sería deducible para efectos de renta y el IVA no sería acreditable para efectos de IVA. Entonces, esta disposición es únicamente fiscal, pero también hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? Para armar todo y tener
digamos, estos detallitos bien controlados, ¿no? Sobre todo cuando se van a mover los empleados. Me ha tocado ver que pues en algunas empresas hay varias empresas de servicios, varias operativas, van a pasar las de servicios a las operativas, pero algunos de esas empresas de servicios los van a meter a una sola empresa para que presten servicios compartidos, pero resulta que entonces eso hay que hacerlo antes, porque si lo mandamos a la operativa y luego de ahí lo sacamos para servicios compartidos, ya aquí no nos permite el código fiscal. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de detallitos. Por eso, repito, hay que ser muy cuidadoso con todo, con todas estas disposiciones y todo lo que está manejando, porque a veces dejamos fuera algunas cosas y pues ya no queda como debe quedar, ¿no? Y bueno, la otra es, tampoco se menciona en las otras, se intuye, ¿no? Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante. Básicamente aquí nos está diciendo, o sea, pues no puedes abarcar todas las actividades. En el otro no me limita, pero se intuye que pues no, porque tienes empleados y puedes subcontratar servicios especializados, ¿verdad? Pero aquí sí dice, oye, nomás no me vengas con que servicios especializados y pues resulta que todos tus empleados, todos los que vas a tener son subcontratados como servicios especializados, pues eso no funciona. Igual la responsabilidad solidaria, sobre todo con las retenciones por parte de los trabajadores, ¿no? Luego, vamos a ver qué más por aquí hay. Bueno, se incorpora un supuesto de reincidencia. El hecho de no tener alguno o no cumplir con algunos requisitos, se considera reincidencia y es un agravante para imposición de multas. Entonces, ojo con eso. Luego, hay sanciones. Ahorita vamos a verlas, no se preocupen, tengo el cuadrito. En caso de que el contratista no proporcione al contratante la información que será necesaria para el gasto. Ahorita vamos a ver cuáles son las sanciones. Pero, o sea, el punto es que si yo, o sea, yo soy el que contrata los servicios de los servicios especializados y aquella empresa no cumple con requisitos o no me entrega la información que me debe entregar, yo tengo consecuencias. Y luego, pues el asunto ¿no? De que se establece que es defraudación fiscal cuando se lleven a cabo servicios de subcontratación de personal, lo cual pues sí ya es bastante delicado. Y recuerden que si no se cumplen con ciertos requisitos, podemos caer en este tipo de operación, en una subcontratación de personal, y entonces nos lleva a la defraudación fiscal, ¿no? Bueno, en el ISR, pues habla de que para que sean deducibles la prestación de servicios especializados, pues hay que tener copia de la autorización vigente a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, que es la que hemos estado mencionando todo el tiempo, ¿no? También que los trabajadores estén al corriente con sus cuotas, tanto del IMSS como del Infonavit, y para eso hay que pedir información. Entonces, al final de cuentas, tenemos que pedir que nos envíen el pago de IMSS, lo cual también siempre ha sido un problema. Cuando estaba antes la otra disposición de hace como 2 años de que teníamos que entregar este tipo de información, oye, pues te mando de todos o de ellos, nada más está medio complicado nada más enviarte de los que te están prestando servicio a ti, no te tengo que mandar todo. El pago es completo, o sea, no viene segmentado. En el caso de las retenciones también, pues te entrego el pago de las retenciones, pero viene la de todos, ¿no? Ahora también están pidiendo lo de los recibos de nómina, también hay que entregárselos al beneficiario del servicio. Y si todo esto no se lleva a cabo, ya estamos en default. En el aspecto del IVA, se derogó la retención del 6%, obviamente, porque ya no existen o ya no deberían existir este tipo de operaciones. Si no se entrega la información, por ejemplo, en el caso específico del IVA, la información respecto del pago del IVA, que también el pago del IVA de mi proveedor, pues él tiene más operaciones, ¿no? Pero la autoridad me dice, pues pídele. ¿Y yo cómo voy a saber que dentro de ese IVA va lo mío? O sea, es imposible saberlo, pero me lo está pidiendo, o más bien la reforma, la ley me obliga a yo pedírselo al proveedor, el proveedor a entregármelo, y todavía dice,
Si no te lo entrega en el siguiente mes, es decir, por ejemplo, pagas el 17, tienes hasta el 31, hasta el último día del mes para entregárselo al cliente. Si no se lo entregas, entonces el cliente lo que tiene que hacer es presentar declaración complementaria y no acreditarse ese IVA. Así de drástico está esto, además de las demás sanciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el prestador de servicios paga extemporáneamente? Ahí la ley ya no dice nada. Por obvias razones, pues yo también tendría que regresarme y volver a acreditarlo, pero sería un juego de nunca acabar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí deben salir reglas porque hasta donde se queda la ley es, si él no lo presentó en tiempo, tú presenta tu declaración complementaria y quita ese IVA. Y pues no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que esperar que salga algo que flexibilice esto, porque sí está complicado. ¿Qué es lo que tiene que entregar el contratante? Bueno, bien, ¿qué es lo que debe pedir el contratante? Dice, el contratante deberá obtener copia de la autorización vigente del padrón, declaración del impuesto al valor agregado, el acuse de recibo de pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago. Hay que recordar que para efectos de IVA es conforme al pago, ¿no? Y luego el contratista, pues él está obligado a entregar esta información, básicamente. Pero aquí, repito, el punto delicado es que si el contratista no entrega al contratante la información, el contratante tiene que quitar el IVA. Entonces, pues sí está, va a ser mucha cuestión también de trabajo administrativo, de estar presionando al proveedor y pues tener a alguien que lo esté haciendo, ¿verdad? Porque en cualquier momento que nos relajemos y no se cumplan con estas disposiciones, pues ya estamos en default. Bueno, el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, que fue el 23 de abril, entró en vigor el 24, excepto por la parte de Código Fiscal, Ley del ISR, Ley del IVA, que entra en vigor el 1 de agosto. Y lo relativo a las relaciones laborales entre empleados y Estado entra en vigor hasta el 1 de enero del 2022. Ellos sí se dieron más tiempo. Dicen, las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad, pues van a ser sancionadas de conformidad con las leyes vigentes al momento. Pues eso no tenían que decirlo, eso es obvio, ¿no? Otra, pues las dependencias que están involucradas van a tener que aplicar todas las reglas de este decreto con los mismos recursos que ya tienen, no van a tener recursos adicionales, lo cual pues también se les va a complicar, ¿no? Resumen de las nuevas obligaciones. Por ejemplo, empezamos con el contrato. El contrato de los trabajadores y número aproximado, nombre, bla, 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 todo eso ya es obligatorio. Bueno, siempre fue, pero digamos que no teníamos consecuencias tan graves. Ahora sí, si no hay contrato, pues no hay nada. Luego, el registro. Y para el registro, pues hay que estar al corriente en las obligaciones fiscales y de seguridad social y se debe renovar cada 3 años. Ahí al lado estoy poniendo en qué artículo viene esto. Luego dice cumplir con las disposiciones de carácter general que pida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que pues tiene que ver todo, la mayoría con por ejemplo, aparte de cumplir con las disposiciones de Infonavit, de renta, de IVA y demás, también pide cumplir con ciertos requisitos, como cómo demostrar que eres especializado. Para eso te pide, en el cuestionario te pide decir qué nivel de especialización requieres, cuáles son la forma en que los especializas o los capacitas, y cómo puedes demostrarlo y demás. Entonces, en caso de una revisión, de una visita, el prestador de servicio especializado tiene la obligación de demostrarle a la autoridad cómo es o por qué se dice especializado, ¿no? Y ahí es una complicación ahí que habría que ver con cada empresa cómo armar un expediente que esté listo para en caso de una revisión, pues mostrarle, mira, así es como yo estoy demostrando que somos especializados. Luego, el quien presta el servicio, dice, debe proporcionar a más tardar el 17 de enero, mayo y septiembre la información de los contratos conforme a lo siguiente. Esto es para la ley del Seguro Social, que ya vimos los datos que piden. Luego viene lo mismo para la ley del Infonavit, y aquí vienen los datos también.
Y luego dice, para deducir servicios especializados se requiere, cuando se realicen estos pagos, verificar que el contratista tenga el registro, la copia de los comprobantes por concepto de salarios, el pago bancario de esos salarios, de esa retención de salarios, y la copia del pago del IMSS e Infonavit. Esto es para hacerlos deducibles conforme a renta. Para lo del IVA, pues se requiere también, otra vez, contar con el registro, verificar que se cuente con el registro, la declaración del IVA, su acuse, entregar la información, dice aquí, a más tardar el último día del siguiente mes de pago de los servicios. Es decir, si lo pagué en febrero, pues lo tengo que entregar a más tardar el 31 de marzo, ¿verdad? Y esto coincide porque la obligación de pagar es el 17 de marzo, entonces tengo hasta el 31 para entregarlo. Y si no se obtiene la documentación, pues lo que me comentaba, hay que presentar complementaria disminuyendo ese IVA acreditable. Resumen de multas, aquí viene lo bueno. Primero, no permitir la inspección y vigilancia de las autoridades. La multa va, lo voy a decir en pesos, de 22,405 a 448,100 pesos. Entonces, aguas con eso de no permitir la inspección. Luego dice, quienes realicen la subcontratación de personal y quienes presten o reciban servicios de subcontratación, es decir, unos u otros, la multa es de 179 a 240, perdón, de 179,240 a 4,481,000. Y repito, es para los dos, tanto el que recibe como el que presta. Y aparte de las demás sanciones, ¿verdad? O sea, no si hay más sanciones y responsabilidades también van a aplicar. Entonces, por eso es tan delicado el hecho de tener que revisar exactamente si vamos a requerir o no, y si del registro primero de servicios especializados y ver que no caer en esta figura de la subcontratación de personal, porque si si realizamos la operación de servicios especializados, pero no cumplimos con ciertos requisitos, el más importante, el asunto del registro, entonces vamos a caer en que es subcontratación de personal. Y si es subcontratación de personal, caemos en esta multa. Entonces, por eso, repito, es muy delicado. Luego, otra, no presentar o presentar fuera de plazo la información. Claro que aquí se refiere, por ejemplo, a la información que le tengo que el prestador de servicio le tiene que entregar al que recibe el servicio, ¿no? Todo lo que vimos del pago de impuestos y demás, podría hacerse acreedor a esas multas. Claro que aplica la presentación extemporánea, por ejemplo, en el caso de la presentación de los avisos cuatrimestrales, si se pasan del plazo, si no hubiera requerimiento de la autoridad, pero lo presentas por tu propio, o sea, espontáneamente, pues no te debería aplicar la multa. Esperemos que no se hagan reglas que digan lo contrario, ¿verdad? Pero debería aplicar la presentación extemporánea, espontánea, perdón. Luego viene multas de 150,000 a 300,000 pesos cuando el contratista no cumpla con las obligaciones de entregar la información. Esta es la que les decía del IVA y del ISR. De 150 a 300, pero, ojo, eso lo multan a él, pero el que recibe el servicio, recuerden que no puede ser deducible el gasto y no puede acreditar el IVA. Entonces, pues, no es negocio no presentar esta información. Luego, delito de defraudación fiscal, quien utilice esquemas simulados de prestación de servicios especializados o realice la subcontratación de personal. Si armamos algo que no esté bien, podrían decir que estamos simulando el servicio especializado y entonces pues nos vamos a la defraudación fiscal también. Y además, el solo hecho de prestar el servicio de subcontratación de personal por sí solo ya es delito fiscal. Plazos. La entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo, de Infonavit y del Seguro Social fue el 24 de abril. La entrada en vigor del Código Fiscal, Ley del ISR, Ley del IVA, el 1 de agosto. Las reglas para el portal para sacar el registro fueron 30 días naturales, ya pasó, 24 de mayo. El plazo para obtener el registro son 90 días a partir del 24 de mayo, o sea, más o menos termina el 22 de agosto, hasta ahí se acaba el plazo. Ya después ya estaríamos en default. Luego, la sustitución patronal sin transferencia de bienes
de acuerdo a la Ley General Federal del Trabajo, es el 23 de julio cuando vence el plazo. El plazo para empezar a entregar información cuatrimestral dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma, que podría ser el 23 de julio, pero como son cuatrimestrales, pues aplicaría en septiembre el primer aviso cuatrimestral, tanto para Infonavit como para, bueno, en este caso para IMSS. En el caso del ¿cómo se llama? No, sería para los dos. Luego dice, el paso para presentar registro de la SC, de la Secretaría del Trabajo, ante el IMSS y el Infonavit. Este es el que les decía hace rato, o sea, dice que una vez que se ponga el mecanismo a disposición, o sea, que más bien una vez que ya esté digamos, en línea el mecanismo, de inmediato quieren que lo presenten, pero podríamos estar en el periodo de los 90 días, ¿no? Entonces, es una de las disposiciones que no está muy alineada. Luego, dice, plazo para establecer procedimiento para presentar, bueno, el Infonavit tiene un plazo para establecer el procedimiento. Es diferente al otro, al de arriba. El plazo para presentar el registro es 1 y para establecer el procedimiento como tal, esto es para el Infonavit, le dieron 60 días después de la entrada en vigor del decreto. Entonces, el Infonavit debería presentar su plataforma el día 24 de junio. Responsabilidad solidaria, pues en todas las leyes viene. Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit y el Código Fiscal. Por todos lados tenemos responsabilidad solidaria respecto de los servicios especializados donde se pone personal a disposición. Todas las empresas que reciban esos servicios son responsables solidarios. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda para ya concluir. Creo que me pasé un poco del tiempo. Estamos casi sobre el tiempo. Para hacer los últimos comentarios, ¿alguna duda? Sé que me fui muy rápido en lo último, pero la verdad es que sí, es poco, pero las disposiciones, pero el efecto son bastantes, ¿no? Y no les digo más, o sea, para efectos de ser muy técnicos, la reforma trae muchas disposiciones que son encontradas, que son no congruentes, y que bueno, pues nosotros los que nos dedicamos a esto, pues nos va a dar para estar analizando todavía por mucho tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dónde fue? Acá arriba, ¿no? Bueno, alguien dejó su micrófono abierto, pero creo que no. Bueno, lo que les quiero comentar es lo siguiente. A ver, ingeniero Hilario. Sí, pues está muy clara la información, muy clara la información. Y yo me llevo una partecita pequeña en cuanto al establecimiento de empresas extranjeras en México. Pues antes lo clásico era la compañía con su compañía de servicios o su prestadora de servicios, ¿verdad? La de servicios. Con esto me llevo que se acabó eso de la de servicios, ¿verdad? Sino todos los empleados deben de pertenecer a la empresa. Nada de que tienes ahora dos empresas. Es correcto. La realidad es que en el fondo y en el pasado, estas empresas se hacían para poder manejar la PTU. Y así se le decía a los inversionistas extranjeros, mira, para que no tengas problemas con la PTU, vamos a hacer otra empresa y ahí la manejas, y aparte no pones en riesgo todo tu patrimonio, ¿no? Por posibles demandas y demás. La empresa de servicios digamos que es el quien las va a recibir. Y pues, como siempre, ¿no? Hubo empresas que pues lo hicieron muy bien, inclusive pues daban más PTU de lo normal, daban bonos y demás. Hubo empresas que abusaron del esquema y pues entonces el gobierno sale y dice, pues ya no me gusta cómo está esto y vamos a cambiar todo. Para concluir, yo les puedo decir que también la Prodecom ya sacó un comunicado hace poquito para tratar y digo tratar porque creo que no lo logró del todo, pero define qué es un servicio especializado, define qué es un servicio profesional y define qué es un servicio de subcontratación. Entre el especializado y el profesional, pues lo único que cambia es la de poner a disposición a los empleados, ¿verdad? Que repito, poner a disposición de empleados, podemos caer que incluso pues hay relación laboral, entonces está todavía un poquito enredado esto.
Lo que sí les puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con las nuevas reglas. A veces la gente lo ve muy por encimita y lo ve muy sencillo, y un error que se tenga en la definición de qué es lo que vas a hacer podría costarte muy caro. Entonces, sí recomiendo que hagan equipos y lo trabajen en conjunto, no pueden dejárselo a una sola persona. Las multas, por ejemplo, si yo contrato un proveedor y no tiene el registro o se lo suspenden o algo, pues ya caigo en default, me aplican varias multas y no importa si el proveedor es pequeño o es grande. A veces decimos, vámonos por los más grandes, ¿no? O sea, la multa es igual tanto para el pequeño, o sea, como si tuviera si tengo un proveedor que es pequeño o poco importante para mi operación y tengo uno que es muy importante, cualquiera que caiga en default, la multa es igual. Los efectos que voy a tener como beneficiario del servicio es el mismo. Entonces, ojo, o sea, aquí no hay pequeños ni hay grandes, aquí es parejo. Hay que revisar cómo están nuestros proveedores de servicios especializados y estar pues con ellos en contacto y repito, hay que tener un plan B porque llega a pasar algo y si mi operación depende de uno de ellos, pues ya estoy en problemas, ¿no? Hay que informar a los empleados de estos cambios, sobre todo donde va a haber sustitución patronal, hay que informarles. No hay que informarles de más, no hay que informarles de menos, hay que informarles lo que debe ser, porque pues esto a veces tiene consecuencias en el clima laboral y todo, ¿no? El tiempo es muy corto. Hay empresas que empezaron a trabajar desde hace algunos meses y aún así todavía no alcanzan, o sea, no la van a librar. Y cada vez más estamos recibiendo información de que cada vez más son las empresas que se van a amparar. No se van a amparar para que no les aplique la reforma, eso ya es bastante complicado. Se van a amparar para ganar tiempo, para que les amplíen el plazo, porque el tiempo es muy corto. Hay empresas que quisieron hacer fusiones y pues no, y muchas terminaron desistiendo y pues van a ir por la sustitución patronal y pues más adelante harán la fusión, porque hay otros temas ahí de si lo dejamos así, precio de transferencia, otras cosas. Entonces, harán la fusión más adelante. ¿Por qué? Porque ahorita ni siquiera hay citas en el SAT, los tiempos no dan y entonces sí hay muchas complicaciones. Y repito, ya hay muchas empresas que están optando por ampararse para comprar más tiempo, nada más. Entonces, si no hay otra pregunta, yo vi que por aquí me mandaron varias preguntas al WhatsApp, ya se las contestaré, quien quiera mandarme por ahí también. Y si no hay nada más, pues lo damos por concluido. La verdad es que creo que me faltó tiempo, me fui muy rápido, pero pues la idea era que se llevaran un panorama general. Muchas gracias a todos.